Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, el Compute Module 5 de Orange Pi. Esta placa y carrier recién salida al mercado con el potente CPU Rockchip RK3588S con 8 núcleos. Un concepto ideal para resolver toda la parte de computación lista para integrar en los proyectos que desarrollemos. A través de 3 conectores de 100 pines accedemos a una cantidad enorme de funcionalidades. Nosotros veremos todas las partes en detalle, tanto del Compute Module como de la placa base o carrier. Instalaremos Arch en la tarjeta microSD, haremos algunos test de velocidad, luego instalaremos paso a paso Debian 12 en la memoria eMMC y compararemos la diferencia de velocidad con la tarjeta microSD. Dirigiéndonos al sitio web en orangepi.org, luego arriba en Hardware, para luego desplazarnos hacia abajo hasta encontrar el Compute Module 5 que nos convoca hoy. Y con clic accedemos a la página dedicada. Arriba a la derecha tenemos los links de compra en AliExpress y Amazon. Como siempre me preguntan dónde comprar, también dejo los links en la descripción. Con clic en la pestaña Download en Official Resources, recomiendo el manual del usuario, que tiene 350 páginas y es muy completo. De las imágenes oficiales hablaremos luego. Pasemos al unboxing o desempaquetado. Comenzando con el Compute Module 5, este se entrega en una caja de cartón donde se encuentra en el interior de una bolsa antiestática. Nótese lo pequeño de esta placa, solo 55 x 40 milímetros, donde destaca el SoC Rockchip RK3588S de 8 núcleos, el mismo que revisamos hace poco tiempo en la Orange Pi 5 Pro. Los componentes los veremos en detalle en breve. Por el reverso destacan los 3 conectores de 100 pines que vincularán este Compute Module a la placa base o el desarrollo que nosotros diseñemos. Es en definitiva el uso industrial la idea central de este tipo de dispositivos. En nuestro caso emplearemos la base que tiene disponible Orange Pi y debajo de la funda de cartón, dentro de una caja plástica y una bolsa antiestática, encontramos esta base o carrier, donde se inserta el Compute Module que recién vimos a través de los 3 conectores de 100 pines. Tiene 90 milímetros de largo por 66 milímetros de ancho. Aquí vemos lo simple que resulta vincular el Compute Module a la base o carrier de desarrollo. Pasemos a ver detenidamente los componentes por separado del Compute Module y de la base. La principal atención de este Compute Module se lo lleva su CPU, un Rockchip RK3588S con tecnología de 8 nanómetros, frecuencia máxima de 2.4 GHz con 8 núcleos, 4 de ellos Cortex A76 y los otros 4 Cortex A55. Integrado en el mismo SoC, un GPU ARM Mali G610 y un NPU o unidad de proceso neuronal con capacidad de 6 TOPS o 6 trillones de operaciones de coma flotante por segundo. La memoria RAM es del tipo LP DDR4, pudiendo ser de 2, 4, 8 o 16 GB. El Compute Module que dispongo es de 4 GB. En cuanto al almacenamiento, es del tipo eMMC, pudiendo ser de 32, 64, 128 o 256 GB de capacidad. En mi caso es de 32 GB. Para gestión de la energía, utiliza el circuito integrado del tipo PMIC RK806-1 de la firma Rockchip. Pasando al reverso del Compute Module, destacan los 3 conectores de 100 pines que lo vinculan con la base. En el manual de usuario se muestra el código exacto de conector por si necesitamos la referencia para incluirlo en nuestro proyecto. Tenemos ahora la base o carrier que ofrece Orange Pi y es absolutamente recomendada para realizar todas las pruebas y aprender para diseñar nuestras placas y vincularlas al Compute Module. Lo primero son los 3 conectores de 100 pines, esta vez del lado de la base. Abajo a la derecha se encuentra un receptor infrarrojo. A su lado el pulsador MaxROM, que permite flashear tanto el eMMC como la tarjeta, por medio del driver Rock USB. Arriba el slot para tarjetas microSD y el conector de 2 pines para ventilador que entrega 5 volts. A su lado los 4 pines para el conversor analógico a digital, el pulsador de power y el de reset. Luego 2 pines para salida de 5 volts. El puerto de entrada de alimentación es del tipo USB-C y se recomienda fuente de 4 amperes. En esta imagen abajo vemos este lado de la placa con los conectores de alimentación, video y redes. El conector para salida de video es HDMI 2.1 de tamaño completo
que permite una resolución máxima de 8K y 60 Hz. La estrella de esta placa son los dos puertos Ethernet con velocidad hasta 2.5 gigabits y también posee un tercer puerto Ethernet con velocidad gigabit. En otro de sus lados posee un pulsador que puede definir el usuario. A su lado se encuentra un conector de 2 pines para la batería que alimenta el reloj en tiempo real, un puerto USB 3.0 y otro USB, pero este es 2.0. 4 LEDs nos indican el estado de alimentación y de los puertos Ethernet. Del reverso de la placa base encontramos 4 conectores para cámaras MIPI CSI de 2 líneas o carriles. También dispone de un conector de 12 pines como interfaz de expansión. Y con esto revisamos todos los componentes principales. En mis manos, junto al nuevo Compute Module 5, tengo la versión 4 que analizamos en el capítulo 132 en noviembre de 2023, y vemos que en el módulo, como diferencia, además del CPU más potente, se le quitó la conectividad inalámbrica, mientras que en la base o carrier, el modelo anterior dispone de los 40 pines del GPIO, que en el nuevo fue quitado. También se quitó el jack de audio y se reemplazó el conector HDMI del tipo micro por uno de tamaño completo en el nuevo, y la resolución pasa de 4 a 8K. El carrier anterior tiene 2 conectores MIPI CSI y el nuevo 4. El modelo anterior dispone de un solo puerto Ethernet gigabit y en el nuevo se agregaron 2 con velocidad 2.5 gigabits. Mientras que por el reverso, el modelo anterior dispone del conector M2 tanto para SATA como NVMe, que en el nuevo carrier se quitó. El nuevo Compute Module 5 con esta placa base está mucho más orientado a las redes cableadas y cámaras. Posiblemente en el futuro Orange Pi agregue otro carrier. Insisto en que el Compute Module 5 es ideal para desarrollar nuestras propias placas. Para uso como SBC tenemos la Orange Pi 5 Pro que revisamos en el capítulo 155. Utiliza el mismo SoC, RK3588S, memoria LP DDR5, Wi-Fi e incluye pines para el GPIO y conector M2. Pasemos a instalar Orange Pi OS, Arch, en una micro SD. Las imágenes ISO que nos ofrece Orange Pi las encontramos en su sitio web, Hardware, luego desplazándonos hasta el Compute Module 5. A continuación, en la pestaña Download, tenemos las imágenes oficiales, donde para esta prueba vamos a dar clic en Orange Pi OS Arch. Nos llevará a Google Drive, donde arriba tenemos la imagen ISO de 1.33 GB y debajo el hash criptográfico para verificación. En mi caso ya lo tengo descargado y verificado, de modo que cierro el navegador y en la carpeta de descargas lo tengo. La herramienta de flasheo recomendada por Orange Pi es Balena Etcher, la cual está disponible para Linux, Windows y Mac. Me encuentro en Linux Mint con Balena Etcher ejecutándose. En Flash from File selecciono la imagen ISO en el directorio Descargas y en Select Target la tarjeta micro SD de 64 GB de capacidad. La selecciono y doy en Flash, contraseña y comienza con el proceso de flasheo y verificación que dura varios minutos y aquí resumo. Al finalizar indica Flash Completed. Podemos quitar la tarjeta micro SD, colocarla en el Compute Module y alimentarlo con la fuente de 5 volts. Arranca el Compute Module con el logo de Orange Pi y no encontraremos un instalador tradicional donde configuramos idioma, teclado, zona horaria, usuario y contraseña. Se instala de forma predeterminada en inglés y nosotros tendremos que modificarlo. Luego se abre el moderno escritorio GNOME, en mi caso con la conexión establecida por Ethernet. Recordemos que este Compute Module no posee Wi-Fi. Si necesitáramos, podríamos colocar un adaptador Wi-Fi por USB. Voy a abrir una terminal y cambiar rápidamente las preferencias para que se vea mejor a los fines del video. El tamaño de la fuente la pasaré a 14 puntos y 105 columnas de ancho. Ahora sí, comenzamos con las configuraciones. Lo primero que haremos es con locale-a corroborar en qué idioma está configurado y comprobamos que está en inglés de Estados Unidos. Con sudo, dado que necesitamos permisos administrativos y el editor nano, nos dirigimos a /etc /locale.gen y tras dar enter se muestran todos los idiomas y países. Entonces, solo tenemos que descomentar o quitar el símbolo de numeral para nuestro país e idioma. Lo identificaremos primero por el idioma en minúsculas, ES por español, seguido en mayúsculas del país, en mi caso AR por Argentina,
y la codificación UTF-8. Quito el símbolo de numeral y ahora solo nos resta guardar el archivo con Control O y salir de Nano con Control X. Para que agregue el locale que recién descomentamos en la terminal ingresamos sudo locale-gen y en pocos segundos el proceso se completa. El siguiente paso, con la tecla Super y en el dock, clic en Mostrar aplicaciones. Seleccionamos Settings. En la nueva ventana del lado izquierdo nos desplazamos hasta abajo y seleccionamos System. Clic en la flecha correspondiente a Region and Language y clic en Language. Nos aparece como seleccionado Inglés de Estados Unidos. Esto ya lo sabemos de cuando hicimos el locale-A. Y damos en los 3 puntitos y aparece Español de Argentina. Ni más ni menos que el locale que recién generamos. Lo marcamos y clic arriba en Select. Luego abajo en Formats cambiamos All Formats al de nuestro país y damos arriba en Done. Donde te indico, nos informa que el idioma se cambiará cuando volvamos a iniciar sesión. Primero retornaremos a System y clic en Date and Time para cambiar nuestro time zone o zona horaria. En la caja de búsquedas ingresamos nuestra ciudad. En mi caso, Buenos Aires. Y con solo las primeras letras lo muestra. Buenos Aires, Argentina. Lo selecciono y queda configurada la zona horaria. Ahora, algo que es importante por la seguridad del sistema, hacemos clic en Users y en la nueva ventana, arriba a la derecha, en Unlock. Se nos pedirá la contraseña y esta es la insegura y genérica OEM, igual que el usuario predeterminado. Luego damos en Add User para crear nuestro usuario. Como nombre, Carlos. No tenemos que olvidar marcar administrador y luego Set Password Now para en este momento crear el password de usuario y administrador. Nos solicita que tenga alguna letra en mayúsculas y algún número. Completado este paso, damos arriba en Add y tenemos un usuario creado con password seguro. Voy a marcar Login automático para que no me solicite la contraseña con cada inicio de sesión. Finalizamos esta parte con clic en Language y luego seleccionando Español. En el próximo inicio de sesión, eliminaremos al usuario OEM que constituye un riesgo de seguridad. Por el momento, desde el panel superior, damos en Restart. El equipo se reinicia y resumo toda esta parte. Con el sistema reiniciado, ahora todo se encuentra en español y desde Mostrar aplicaciones nos dirigimos a Configuración. Luego abajo a Sistema, Usuarios y clic en Desbloquear. Ingresamos la contraseña que recién creamos y ahora tenemos que eliminar al usuario genérico OEM con clic en la flecha y finalmente quitar usuario y confirmamos nuevamente. Como en todo sistema recién instalado, lo primero que haremos es actualizarlo. Y para ello en la terminal ingresamos sudo pacman -s mayúscula YU, luego la contraseña y seguramente tendremos un montón de paquetes para actualizar. En mi caso 419.55 MB de descargas y unos 2063 en disco. Confirmamos con S y comienza con la descarga e instalación de 382 paquetes que demora varios minutos y aquí resumo a unos segundos. Al finalizar, voy a reiniciar el Compute Module con Reboot, dado que la actualización fue grande, y para comprobar los recursos con el Compute Module recién iniciado. Una vez reiniciado el Compute Module, me dirijo al menú de aplicaciones y abro una terminal para luego ejecutar NeoFetch, que ya viene instalado en este Orange Pi OS. Nos muestra que estamos en Arch Linux para ARM 64 bits sobre un Orange Pi Compute Module 5 y con el kernel 5.10.160. La cantidad de 1029 paquetes Pacman, el escritorio NOM 46.4, el CPU sabemos que es el Rockchip RK3588S de 8 núcleos, mientras que la memoria empleada es de 880 MB de los 4 GB disponibles. Cuando habíamos probado la Orange Pi 5 Pro, emplea el mismo SoC, también con Arch y el mismo kernel. En aquella oportunidad el consumo de memoria era de 926 MB, ligeramente superior a los 880 MB de hoy. Limpio la pantalla con Clear y ejecuto htop. Nos muestra un empleo de memoria de 853 MB, ligeramente menor a NeoFetch, pero lo que llamó mi atención es este quinto núcleo del CPU que permanece todo el tiempo al 100%, mientras los otros 7 núcleos tienen un empleo mínimo. El quinto siempre está al 100%. Dirigiéndome al menú de aplicaciones, configuración y sistema, donde ya estuvimos previamente, con clic en acerca de,
En capacidad del disco, está mostrando la capacidad de la memoria eMMC, que efectivamente es de 32 GB, dado que la tarjeta microSD es de 64 GB. Pero lo que me interesa ver está en detalles del sistema. Es que tenemos aceleración gráfica a través de Panfrost, el driver para los GPU Mali. Y en breve lo probaremos en YouTube. El otro dato es que el servidor gráfico es el moderno Wayland. Pasando directamente a un video de pruebas en YouTube con Chromium que trae instalado y el reproductor en tamaño cine, que es algo menor a pantalla completa y con una resolución de 1080p, la calidad es muy buena, sin caída de frames. Abriendo HTOP encontramos un empleo de 1.44 GB y los núcleos del procesador en el orden del 20%, excepto siempre uno que está todo el tiempo al 100%. Pasando a una resolución de 1440p, 2K, seguimos con una muy buena calidad, sin caída de frames, mientras que en HTOP el empleo de memoria aumenta ligeramente a 1.51 GB. Antes teníamos 1.44, y los núcleos del procesador en el orden del 40%. Finalmente, pasando a 2160p 4K, seguimos sin caída de frames. El empleo de memoria aumenta nuevamente a 1.70 GB y los núcleos del procesador en el orden del 75-80%. Ahora sí se está exigiendo el CPU bastante cerca del máximo con estos 4K. Para la siguiente prueba, en una terminal, utilizaremos HDParm, que es la aplicación para línea de comandos que ya se encuentra instalada y permite comprobar la velocidad de lectura para dispositivos de almacenamiento. En nuestro caso, la tarjeta microSD. De modo que ingresamos sudo, ya que requiere permisos. HDParm -t /dev /mmcblk0. Y unos segundos después, nos devuelve que la velocidad de lectura es de 66.50 MB por segundo, siendo la recomendación del desarrollador tomar como valor el promedio de 3 lecturas con HDParm, de modo que repetimos el proceso. En la segunda lectura obtuvimos 66.74 MB por segundo, un valor muy similar al primero, y en la tercera lectura nos entrega 66.76 MB por segundo, todos los valores muy similares. El promedio es 66.66 MB por segundo. Vamos a guardar este valor para compararlo después. Vamos a hacer una prueba más, aunque luego no la podamos contrastar, dado que cambiaremos de distribución, pero utilizando el excelente registro de systemd, ingresamos systemd-analyze. Nos encontramos que el tiempo en cargar el kernel es de 2.60 segundos, muy rápido, pero el tiempo de todos los servicios que no corresponden al kernel, es decir, todo lo referido al usuario, es de 2 minutos 10 segundos, mucho tiempo. Finalmente, en cargar el entorno gráfico demora 26.43 segundos, un tiempo normal. Pasemos a flashear Debian 12 Bookworm, pero esta vez en la memoria eMMC. Antes de comenzar a flashear Debian 12 Bookworm en el Compute Module, veamos de qué se trata este pequeño chip que te señalo aquí. Es una memoria de almacenamiento flash, como podría ser una unidad de estado sólido SSD o un NVMe. La ventaja de estas memorias, llamadas eMMC, es que integran la memoria no volátil y el controlador en un mismo encapsulado. Son bastante veloces, consumen poca energía, ocupan poco espacio y el precio con el tiempo es cada vez menor. En mi Compute Module la capacidad es de 32 GB, pero hay disponibles en 64, 128 y 256 GB de capacidad. En breve haremos las pruebas de velocidad y lo compararemos con la tarjeta microSD. Un elemento que necesitaremos luego para flashear es un cable de datos USB-A en ambos lados, como se ve en la imagen. Sin este cable no podremos flashear el eMMC con este método. Esta forma de flashear una imagen ISO al eMMC es aplicable para sistemas en Windows, y lo primero es dirigirnos a la solapa Download dentro de Compute Module 5, luego Official Images y en Debian Image. Tenemos para descargar tanto Debian 12 Bookworm como Debian 11 Bullseye, en versiones con escritorio XFCE y servidor. También hay con kernel 5.10.160 y con kernel 6.1.43. En mi caso descargaré Debian 12 Bookworm con escritorio XFCE y kernel 6.1.43. Un archivo
de 1.27 GB. Luego, volviendo atrás, ingresaremos en Official Resources y una vez allí descargaremos todo el contenido del directorio Android and Linux Image Burning Tool, RK DevTool and Driver. Son archivos ligeros. En mi caso, para comodidad del video, tengo ya todo descargado y descomprimido en esta carpeta CM5. Dentro de la carpeta Orange Pi CM5 se encuentra la imagen ISO ya descomprimida. Observa el tamaño, alrededor de 7 GB. El otro archivo es el fingerprint. Lo primero que haremos es dirigirnos a la carpeta Driver Assistant y ejecutamos el archivo Driver Install. Confirmamos con sí que queremos instalarlo y luego damos en Install Driver. Rápidamente se instala y nos confirma OK. Damos en aceptar, cerramos y nos dirigimos al directorio RK DevTool. Si ejecutamos directamente el archivo RK DevTool, este se abrirá en chino. Excepto que sepas chino, lo mejor es cerrarlo para luego abrir con cualquier editor el archivo config. Y allí donde te señalo, cambiaremos el 1 por el 2 para que el RK DevTool se abra en inglés. No tenemos que olvidar guardar el archivo una vez hecho el cambio de idioma. Ejecutamos nuevamente RK DevTool y se abre en inglés. Lo primero que notaremos es que abajo indica No Devices Found y es correcto. Nuestro Compute Module tiene que estar sin la tarjeta microSD, sin el cable de datos y sin alimentar. Ahora pondremos el Compute Module en modo Mask ROM y para ello primero conectamos el cable de datos USB-A entre el puerto USB 3.0, este que te señala del Compute Module, con un puerto USB de la PC con Windows. Presionamos en el Compute Module el pulsador de Mask ROM y luego alimentamos el Compute Module a través del puerto USB-C. Veremos que en la herramienta RK DevTool nos aparece Found One Mask ROM Device. Soltamos el pulsador y de esta manera tenemos vinculado el Compute Module con el PC con Windows. Ahora hacemos clic derecho sobre la fila de color verde y seleccionamos Load Config. Y en la ventana que se abre nos dirigimos a la carpeta Miniloader y allí elegimos RK3588 Linux-EMMC.cfg. Damos en abrir, nos confirma que se importó el archivo de configuración OK. Damos en aceptar y luego hacemos clic en este pequeño rectángulo. En la ventana que se abre, seleccionamos Miniloader all.bin y damos en abrir. El siguiente paso es clic en el rectángulo que se encuentra debajo al que recién utilizamos y aquí atentos. Tenemos que buscar la imagen ISO que descargamos y descomprimimos. En mi caso Debian 12 Bookworm con escritorio XFCE, un archivo de 7 GB aproximadamente. Damos en abrir, nos queda marcar la casilla de Write by Address y clic en Run. A la derecha escribirá varias líneas y tenemos que esperar algunos minutos a que realice todo el proceso de flasheo. Nos daremos cuenta que finalizó porque indica Download Image OK. Con esto ya tenemos flasheada la imagen ISO en la memoria eMMC. Podemos quitarle la energía y desconectar el cable de datos. La próxima vez que iniciemos será con teclado, monitor y en mi caso Red Ethernet. Iniciamos el Compute Module 5 sin tener una tarjeta microSD insertada e inicia por primera vez desde la memoria eMMC con Debian 12 Bookworm. Muestra la conexión Ethernet establecida y como con Orange Pi OS no hay una instalación clásica donde se nos solicita idioma, teclado, zona geográfica, usuario y password. De modo que clic en el lanzador de aplicaciones, Settings y Orange Pi Config. Se abre una ventana solicitando la contraseña. Estamos dentro de la aplicación. Comenzamos desplazándonos hasta Personal y damos Enter. Ingresamos en Time Zone y seleccionamos continente, ciudad y país. Luego en Locales, desmarco EN-US y marco con barra espaciadora ES-AR UTF-8. Luego OK y en la siguiente ventana ES-AR.UTF-8. Luego cuando genera los locales, si bien pasa rápido, produce un error que en breve solucionaremos. Aquí vemos que el timezone está correcto, pero no así los locales. Pasamos a Keyboard y seleccionamos el tipo de teclado. Genérico 105 teclas, luego en disposición del teclado, seleccionamos Other y en mi caso Spanish Latin American. El resto normalmente lo podemos avanzar con OK, son algunas teclas especiales. Una vez que terminamos, volvemos a la pantalla inicial y salimos con Exit. Dado el error que encontramos al configurar los locales, vamos a abrir una terminal con clic derecho sobre el fondo y Open Terminal Here. Con sudo y el editor nano nos dirigimos a /etc /default /local.
y luego la contraseña. En language igual, agregamos nuestro locale, en mi caso es-ar.utf8. En las dos líneas de abajo hacemos lo mismo, y al finalizar guardamos el archivo con Control O y salimos con Control X. Para que los cambios se efectúen, tenemos que reiniciar el equipo. En la terminal ingreso sudo reboot. Resumo el proceso y tan pronto inicia el escritorio XFCE, nos pregunta si queremos mantener el nombre de las carpetas en inglés o pasarlas a español. Marco no preguntar de nuevo y clic en actualizar nombres. Ahora tenemos XFCE en español. Mucha cantidad de aplicaciones trae este Debian 12. Como todo sistema recién instalado, una vez en nuestro idioma, lo siguiente es actualizarlo. Y para ello abrimos una terminal e ingresamos sudo apt update y luego upgrade, como es habitual. Son unos cuantos paquetes y aquí resumo el proceso que demora algún minuto. Al finalizar, limpio la pantalla con Clear y vamos a instalar algunas aplicaciones que luego necesitaremos. Seguramente alguna ya se encuentre instalada, pero no lo verifiqué y de ser así no las volveré a instalar. Estas son NeoFetch, htop y HDParm, siendo la única que no estaba instalada NeoFetch. Confirmo con S y rápidamente se descarga e instala. Ahora voy a reiniciar el Compute Module nuevamente para verificar los recursos empleados con el sistema recién iniciado como hacemos habitualmente. Resumo esta parte. Con el Compute Module recién actualizado y reiniciado, ejecuto NeoFetch. Como sabemos, estamos frente a Debian 12 Bookworm para ARM 64 bits, con el kernel 6.1.43 y con 1769 paquetes de PKG, el escritorio XFCE 4.18 y empleamos 604 MB de los 4 GB disponibles. Limpio la pantalla y ejecuto htop. Nos muestra un empleo de 553 MB de RAM, menor a los 604 de NeoFetch. Y todos los núcleos del CPU en un mínimo. No ocurre lo mismo que con Arch, donde teníamos siempre un núcleo al 100%. Ahora con HDParm vamos a probar la velocidad de lectura. Recordemos que estamos con el eMMC de almacenamiento. El primer valor es de 307.21 MB por segundo. En la segunda lectura obtenemos 307.16 MB por segundo y en la tercera 309.08, lo que nos da un promedio de 307.82 MB por segundo. Gran diferencia con respecto a la tarjeta microSD, donde teníamos 66.66. En velocidad de lectura, el eMMC es 4.62 veces más veloz que la tarjeta microSD. Pasando a realizar la prueba de medición de tiempo con systemd al iniciar, y siendo conscientes que son dos distribuciones Linux muy distintas, las diferencias de tiempo son enormes. XFCE con el eMMC se muestra muy veloz al inicio. Para finalizar con estas pruebas básicas, ingresando al navegador web que trae incluido, Chromium, con Chrome /diagonales GPU, comprobamos que se cuenta con aceleración gráfica, con OpenGL, WebGL y aceleración por hardware para codificación y decodificación de video, de modo que sabemos que contamos con el GPU Mali G610. Reproduciré el video de pruebas en YouTube directamente a una resolución de 4K, y como era de esperar, es correcta, sin caída de cuadros, y en htop comprobamos que la memoria empleada es de 1.42 GB y los núcleos del procesador en ningún caso superan el 24%. Cuando lo hicimos con NOM estábamos en el orden del 75%. La diferencia es muy grande. Este Compute Module es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en el canal, fuertemente orientado al sector industrial y sobre todo su carrier con 3 puertos Ethernet, 2 de ellos de alta velocidad, 4 conectores para cámaras, sumado al potente CPU Rockchip RK3588S con NPU integrado, lo hacen ideal para las soluciones de visión por computadora e inteligencia artificial que están copando la industria. El Compute Module, sin el carrier para los desarrollos industriales y del IoT en particular, para empresas que cuentan con desarrollo de electrónica, es una maravilla. Les resuelve toda la parte de datos exponiendo cantidad de recursos a través de 3 conectores. Mucha potencia en un tamaño muy chico y a un costo que para la industria es muy conveniente. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo.
Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!